esta mañana para hablar de la novela romántica y de la evolución de la mujer dentro de la novela romántica. A mi lado tengo a 7 grandes autoras, que son, por supuesto, las que van a hablar. Y tengo a mi lado a Chanica, a su lado está Elena Montaú, a su lado Blanca Bouzas, Conillet, le sigue Teresa Mas, le sigue Olivia Arte y, para terminar, Carla Crespo. Ellas son las que nos van a contar y vosotras nuestras autoras. Si te parece, Teresa o Carla, contarnos un poco cómo veis la evolución de la novela romántica. Pues a ver, yo la evolución en cuanto al principio básico de una novela romántica, lo que vamos a ver es en las formas, es decir, la mujer intenta ir un poco más allá de la sociedad real y la mismo en las letras, donde si antes el límite lo tenías hasta aquí, es decir, la mujer actualmente no podía escribir, eran los hombres y porque se lo importante de escribir, que representaban cosas que eran importantes para ellas, buscaban el sufragio. La que se publicaba por entregas en los periódicos, pues del 19 y de principios del 20, porque ese era el género popular, el de evasión, el de decir, voy a leer y voy a olvidarme de todo lo que está pasando en el día a día. Entonces, claro, no había tele, ahora tenemos muchas posibilidades. Está la radio, está la tele, está el iPad, está miles de cosas. Pero entonces el folletín cumplía esa labor. Semana a semana la gente estaba loca por leerlos, ¿no? Y también había entregas de crímenes y de cosas que a la gente le entretenían. Entonces la novela de género, la novela que muestro es uno de ellos, nace de ese tipo de literatura de entretenimiento. Y de ahí es de donde sale el género nuestro. También está dentro del género romántico, es un género sentimental, no sé por qué, pero la mayoría de los escritores son hombres de sus cenas, suelen acabar mal. Pero las muestras parten de una premisa, y las lectoras nos lo dicen, es que la leo porque sé que va a acabar bien. Respecto a la mujer, voz de la sociedad, que es capaz de cualquier objetivo, es una mujer que no es dependiente ya de para nada, que es un problema y que lo que es una mujer que piensa, vive por sí misma y es la mujer protagonista de la novela romántica, la mujer protagonista que tenemos de felicidad y de lo que es la que quiere ser. Elena, ¿estás de acuerdo con ella? La mujer de la novela romántica responde sí, evidentemente en la novela romántica contemporánea sí. Luego, claro, si pasamos a otros temas como la novela histórica romántica, seguramente vamos a encontrar también mujeres de otro tipo. Pero creo que la evolución es normal, ¿no? Porque los lectores también buscan encontrarse en los libros y la mujer actual tiene mucho pensamiento, no